¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios esta mañana? Ya hemos adorado al Señor, le hemos dicho cuánto lo amamos. Yo creo que ahora estamos preparados para escuchar lo que Él tiene que decirnos, ¿verdad? Yo recuerdo mucho uno de mis pastores cuando era joven y bello, hace muchos años ya. Me acuerdo que decía, sí, también habían coyotes por ahí, no sé quién le hizo así. Decía, me acuerdo, cuando se presentaba al pastor decía: vamos a pedirle que el pastor nos diga lo que el Señor le dijo que nos dijera. Qué bonito, ¿verdad? Porque yo creo que el pararnos aquí simplemente a dar la palabra de Dios no es suficiente si no es el Señor el que nos está dando un mensaje para nuestras vidas. Y yo creo que de todo corazón que Dios tiene algo, una palabra para nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque Dios ha hablado esta palabra en mi vida, la he tenido que meditar, he tenido que reflexionar, he tenido que buscar dirección del Señor. Y de esta manera estamos llegando a la última parte de nuestra serie de mensajes. ¿Cuántos han sido bendecidos por la palabra del Señor? Yo creo que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Y hermanos, el tiempo no me alcanzaría para poder hablar de todas las lecciones tan grandes y tan maravillosas que podemos aprender de este personaje tan excepcional que es Nehemías. A mí me sorprende todavía cómo él logró completar una tarea en solamente 52 días. Y estamos hablando cómo Dios, desde que lo llama, desde que pone esta carga en su corazón, él sabía que nunca había estado en ese lugar. Él comprendía que él no tenía experiencia en construir, pero él sabía una cosa: que era Dios el que lo estaba llamando. Y que precisamente por eso es que él, cuando se presenta delante del rey, y ustedes recuerdan que en esos tiempos presentarte con un rostro cabizbajo o triste, esto implicaba, que probablemente te quitarían la vida. Y sin embargo él tuvo el valor, y cuando el rey le pregunta qué es lo que te pasa, le dice: ¿cómo espera usted, su majestad, que yo esté contento cuando mi pueblo está sufriendo? Y luego le pregunta: ¿te acuerdas qué necesitas? Y Nehemías, si tú recuerdas, le pidió 3 cosas. Número 1, que me des permiso para ir. No sé cuánto tiempo me voy a ausentar. Número 2, que me proveas protección durante el camino. Qué pediche, ¿verdad? Y número 3, no solamente eso, también eso quiero que usted pague todo el proyecto de construcción. ¿Cómo ve? Y el rey dijo: done. Listo. Tanta era la confianza, pero tú y yo sabemos que el que estaba detrás, el que había orquestado todo este plan, ¿quién era? El Señor. Dios es el que había preparado esto. Y yo creo que la pregunta que quiero que tratemos de responder en estos minutos es la siguiente: ¿cuál era el secreto de Nehemías? ¿Cómo es que él le hizo para motivar a la gente, para compartir una visión, para motivarlos al movimiento, para enfrentar la oposición, para enfrentar la tentación? Y ahora está delante de él este proyecto. Bueno, la clave que podemos aprender, y es de lo que quiero que hablemos en esta mañana, la clave o el secreto es que Nehemías nunca se dio por vencido. Quiero preguntarte algo: ¿has estado en alguna situación en la que sientes que estás a punto de darte por vencido? O quizá piensas que ya no vale la pena seguir esforzándote, o seguir luchando, seguir adelante con la tarea que Dios te ha puesto delante de ti. Lo que vamos a aprender el día de hoy, que el secreto de los grandes líderes, o de los líderes exitosos desde la perspectiva de Dios, es aquellos que están determinados a no darse por vencido. Y vemos cómo Nehemías siguió trabajando hasta terminar. Y como estudiamos antes, vemos que Nehemías tuvo que enfrentarse a una gran oposición en la reconstrucción de la muralla. Y yo creo, hermanos, para ser fieles a la palabra del Señor, creo que ya lo hemos dicho, cada vez que tú decidas servir al Señor, enfrentarás oposición. Pregunta: ¿por qué crees tú que no hay tanta gente dispuesta a servir? ¿Por qué? Porque saben que el enemigo, el día que tú decides levantar el martillo o levantar la palabra o las herramientas, en ese momento estás declarándole la guerra al enemigo. Y muchas veces eso es lo que el enemigo está tratando de hacer. Y como estamos viendo en la historia, hay 3 personajes que
que de alguna manera fueron usados por el enemigo. Sus nombres eran Sanbalat, Tobías y Gesén. Aquí están 3 nombres para tus hijos si quieres tener alguna idea de otros nombres. Vemos cómo ellos utilizaron la división, el desaliento y la discordia en su intento de detener el proyecto. Y cuando vieron que esto no funcionaba, comenzaron a burlarse y a intimidar a Nehemías y al pueblo de Dios. Y ahora de esta manera llegamos al capítulo 6 de Nehemías. Para ese momento lo único que faltaba era poner las puertas. El muro estaba casi terminado. Los enemigos de Nehemías estaban desesperando. Y aquí ese es el asunto. Si Nehemías hubiera escrito un libro que se llamara Cómo terminar un proyecto en un tiempo récord, definitivamente esto es lo que él escribió. Y voy a comenzar con el versículo 1. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: Sanbalat, Tobías y Gesén, el árabe, y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Versículo 2. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Versículo 3. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Versículo 4. 4 veces, ¿cuántas veces? 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. No sé si tú lo observaste en tu Biblia, pero lo que podemos ver aquí es que Nehemías no se dio por vencido. A sus enemigos les quedaban unas cuantas cartas todavía para jugar o por jugar, pero Nehemías estaba preparado, él estaba listo para hacerles frente. Ahora, si tú quieres hacer las cosas pronto, en el tiempo de Dios, y hacerlas bien, hay 3 cosas que quiero compartir contigo el día de hoy que debemos hacer. En primer lugar, si estás tomando notas, escribe lo siguiente. El primer secreto para los líderes exitosos o para ser líder exitoso es el siguiente: sigue trabajando a pesar de las distracciones. Sigue trabajando a pesar de las distracciones. Como vemos en la historia, Sanbalat, Tobías y Gesén trataron de desviar a Nehemías. Le sugirieron de hecho que se celebrara una conferencia de paz. Es lo que estaban tratando de hacer. Ahora, ¿qué tenía esto de malo? De alguna manera, algunos dirían, ellos están tratando de establecer la paz. Estaban diciendo: vamos a reunirnos para discutir una forma de entendernos todos. Pero lo que quiero que tú observes es que Nehemías estaba enfocado. Y él decía: estoy llevando a cabo un gran proyecto. Y les dijo: por lo tanto, no puedo bajar. Y él estaba decidido a no dejarse distraer mientras no se hubiera terminado la muralla. Quiero que tengas esto en mente. Él estaba determinado a cumplir la tarea. Y el tiempo de las discusiones ya había pasado. Ahora era tiempo para trabajar. Quiero preguntarte algo. ¿Tú has conocido a alguien? ¿Alguna que quizá le gusta más hablar que trabajar? De hecho, muchas veces cuando estamos trabajando en algo, ¿verdad?, decimos: hey, menos plática y más trabajo, ¿verdad? O más acción, porque a veces puedes o podemos caer en ese error de querer hablar más. O quizá gente que está más interesada en hablar o en tener una conversación o van a buscar todo para que dejes de trabajar.
La realidad de las cosas es que si tú piensas en esto, muchos proyectos a lo largo de la historia no se han terminado porque han sido asignados a un comité o a un grupo simplemente para hablar y nunca se ha hecho nada. ¿Qué es lo que sucede? Que la burocracia muchas veces va a amarrar o va a detener el progreso. Yo creo que Nehemías no estaba interesado ya en hablar, era tiempo para trabajar. Ahora, aún más, lo que podemos ver es que aquellos engañadores estaban amenazando la vida de Nehemías. Todos sus años que había sido copero del rey le hicieron el poder discernir o identificar a aquellas personas que estaban intentando quizá asesinarlo o terminar con su vida. Nehemías sabía que si se iba para reunirse con ellos, probablemente iban a intentar secuestrarlo, y él, al ver las malas intenciones en ellos, él no respondió. Y también él sabía que una interrupción atrasaría el proyecto. Por eso es que él dice estas palabras: ¿por qué habría de detenerme para bajar hasta donde ustedes están cuando la obra aún no está terminada? Y él sabía muy bien que en realidad lo que querían era detener la reconstrucción de los muros, y él descubrió inmediatamente el engaño. Ahora quiero que escribas lo siguiente. Quizás es un juego de palabras, pero quiero que pienses en esto. Como líder debes entender esto, que lo principal es mantener como principal lo que es principal. ¿Está claro? Lo principal, tu prioridad es mantener como principal o como prioritario lo que es principal. ¿Qué quiero decir con esto? Piensa en Nehemías. Nehemías terminó en un tiempo récord. ¿Por qué? Porque no permitió que nada lo distrajese, que nada lo distrajera de cumplir la tarea. Él mantuvo los ojos fijos en su meta. De hecho, él dice lo siguiente, dice que 4 veces trataron de detenerlo o retrasar el trabajo, y cada una de ellas él dijo no. ¿Sabes? Esta palabra quizá es una de las más difíciles como creyentes para decir. Alguien nos quiere distraer, alguien quiere quizás seducirnos para desobedecer a Dios, y tenemos que tomar el valor para decir no. No voy a hacerlo. No voy a escuchar, no voy a responder. ¿Por qué? Porque tengo una tarea tan importante que cumplir. Ahora, no solamente deben seguirlas trabajando a pesar de las distracciones, sino en segundo lugar, número 2, también debes seguir trabajando a pesar de la difamación. Debes seguir trabajando a pesar de la difamación. Y quiero que tú observes lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5. Y Nehemías dijo: la 5ª vez Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta. Versículo 6, que a la letra decía: corre el rumor entre la gente, y Gesén nos asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey. Versículo 7. Y has nombrado profetas para que te proclamen rey de Jerusalén. Aquí la pregunta es: ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde estaban inventando esto? Y dice: y se declare: tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Versículo 8. Yo envié a decirle: nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. En realidad, versículo 9, lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Qué interesante, ¿verdad?
Lo que le estamos leyendo aquí es que ellos trataron de calumniar a Nehemías, de desacreditarlo. De hecho, estaban diciendo todo lo que tú quieres hacer. Tú quieres levantar tu propio reino, tú quieres levantar tu propio imperio y tú quieres ser el rey de ellos. Le dijeron, nosotros sabemos lo que estás tratando de hacer. Estaban de alguna manera desafiando la motivación de Nehemías y lo acusaron incluso de rebelarse contra ese rey que él había servido por tantos años. Y entonces, cuando le enviaron la carta, como acabamos de leer, no la sellaron con toda la intención. Piensen en esto. No la sellaron, ¿por qué? Porque querían que toda la gente la leyera. Querían que toda la gente viera. Querían que se hiciera pública, así como las cartas a un editor, y la finalidad básicamente era agitar rumores y sospechas contra Nehemías. Pregunta, ¿alguna vez te has encontrado en una situación parecida? Esto nos hace recordar a nuestro Señor Jesucristo, quien fue el hombre más falsamente acusado de la historia. ¿Sabías tú eso? Ahora la pregunta es, ¿cómo respondió Jesús a quienes lo calumniaron? Es más, ¿cómo es que nos pide Jesús que reaccionemos ante las calumnias? Yo creo que vamos a leer las palabras de Jesús, y esto es lo que nos dice en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, y dice la palabra de Dios lo siguiente: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Que cuando la gente hable de ti, que te llenes de alegría, que te llenes de gozo cuando por la causa de Cristo te están insultando. ¿Sabías tú que cada vez que calumnias a alguien, estás haciendo la obra del diablo? Cada vez que tú levantas una calumnia contra alguien, en realidad estás haciendo la obra del diablo. ¿Por qué? Fíjate muy bien, la palabra Satanás o el nombre Satanás, ¿sabes tú lo que significa? Literalmente significa calumniador o acusador. ¿Qué quiere decir? Que esa es la tarea del enemigo. Eso es lo que está buscando. De hecho, es uno de los títulos. La Biblia dice que Satanás es el acusador de qué, de los hermanos, ¿verdad? Y Nehemías comprendió lo que estas personas lo que se traían entre manos. Por eso él dice en el versículo 9 lo siguiente: en realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos. ¿Para qué? Para que no termináramos la obra. Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que suspender el trabajo que Dios te estaba llamando a hacer para tratar de defenderte de lo que otras personas están tratando de decir? O para alguien que quizá te ha criticado. Quiero que veas cómo Nehemías, eso es lo que él dijo: no voy a caer en esa trampa, no voy a comenzar a responder a los rumores y a las insinuaciones, no voy a dejar que me hagan desalentar y echarlo todo a perder. Cada vez que tú decides enfrentarte a acusaciones falsas, yo creo, es una de las cosas más difíciles que te vas a enfrentar como líder. Muchas veces puede ser tal vez desalentador. Lo que quieres hacer es renunciar o darte por vencido, pero quiero que tú observes cómo Nehemías no estuvo dispuesto a hacer esto. Él negó las acusaciones y oró para pedir fortaleza, y él comprendía
lo que los estaba motivando y no se dio. Así es que la próxima vez que alguien diga algo de ti o que trate de estorbarte en el cumplimiento de lo que Dios te ha llamado a hacer, es un buen tiempo para orar y para pedirle al Señor que te dé la fortaleza. Y cada vez que te critiquen o te acusen falsamente, recuerda a Nehemías. No te des por vencido. ¿Por qué? Porque si algo que nos podemos llevar el día de hoy es que Nehemías aprendió que la manera de enfrentar esto era orar. Por eso él dice estas palabras en la segunda parte del versículo 9. Él dice: y ahora, Señor, fortalece mis manos. Ahora, Señor, fortalece mis manos. Cada vez que nos acusen o nos ataquen con falsedades, muchas veces las emociones van a sufrir, pero como podemos observar aquí, Nehemías lo que hizo, en lugar de pelear, en lugar de responder, en lugar de engancharse a lo que estaba sucediendo, él pidió al Señor que le diera fortaleza. Quizá tú recuerdas quién era Abraham Lincoln, ¿verdad? Uno de los presidentes más famosos o conocidos de los Estados Unidos. Y quiero que tú escuches lo que él dijo en una ocasión. Él dijo esas palabras: si yo tratara de leer, mucho menos responder a todos los ataques lanzados contra mí, tendría que cerrar este negocio. Hago lo mejor, de la mejor manera que sé, lo mejor que puedo, y así pienso seguir haciéndolo hasta el final. Y si al final resulta que estoy equivocado, entonces el que 10 ángeles juren que no lo estoy, no va a servir de nada. También fíjate lo que dijeron el general MacArthur y Sir Winston Churchill. Dijeron en una ocasión: no respondemos a las críticas, no respondemos a la difamación, no respondemos a las acusaciones. Si lo hiciéramos, todo nuestro tiempo estaría dedicado solo en combatir ataques. Ser líder, escúchame bien, ser líder muchas veces significa el darte cuenta de que habrá personas, habrá cosas que tratarán de apartar tus ojos de la meta. Por eso no debes distraerte. Por eso debes continuar. Y es posible que las personas digan algo que te va a lastimar o que te puedan difamar, como en el caso de Nehemías. Pero cuando esto suceda, tendrás que decir o tendrás que decidir: o vas a pasar la mayor parte de tu tiempo luchando contra las críticas, o vas a seguir reconstruyendo los muros. ¿Qué es lo que tú decides hacer? Nehemías dijo: yo seguiré trabajando en la reconstrucción del muro. ¿Sabes cuál fue el resultado de esa decisión? Que en cuestión de 52 días ese muro estaba terminado. Él no cedió ante las distracciones ni la difamación. Sabía lo que su enemigo tenía en mente y no estuvo dispuesto a ceder. En tercer lugar, escribe lo siguiente: como líder debes seguir trabajando a pesar del peligro. Debes seguir trabajando a pesar del peligro. Escucha lo que dice la palabra del Señor en el versículo 10. Y dice: fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Ahora vemos cómo aquellos empecinados enemigos estaban tratando de asustar ahora a Nehemías. Querían que él creyera que su vida estaba en peligro. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos compraron al sacerdote Semaías, quien era amigo de Nehemías, y hacen que vaya a decirle a Nehemías que existe un complot para asesinarlo. De la única manera que estaría seguro, le dijo Nehemías, su falso amigo, es lo que le dijo, sería si él
iba a esconderse en el lugar santísimo del templo. Ahora fíjate lo que respondió Nehemías en el versículo 11. Pero yo le respondí: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida, no me esconderé. Él estaba decidido a seguir trabajando a pesar del peligro que él pudiera enfrentar. Y aquí la pregunta es: ¿qué es lo que impidió que Nehemías se diera ante aquella amenaza de muerte? Al menos dos cosas que puedo observar. En primer lugar, Nehemías sabía que si lo hacía, él iba a quedar delante de sus enemigos y de la gente como un cobarde. Por eso él dice: los hombres como yo no corren a esconderse. Los líderes no salen huyendo, y Nehemías sabía que había personas que estaban observando sus reacciones. Por eso muchas veces yo, cuando en consejería o cuando puedo dar alguna palabra de ánimo a los líderes, siempre les recuerdo que ahora cada vez el tomar una decisión, ya hay más gente que los están observando. Por eso es tan importante ver cómo Nehemías, él entendía la importancia. Por eso él dijo: yo no me esconderé. Ahora, en segundo lugar, también vemos que Nehemías era un hombre perspicaz, y él supo que aquel consejo no venía del Señor. Fíjate lo que dice el versículo 12. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanbalat y Tobías lo habían ¿qué? Lo habían sobornado. Es posible que no estén conscientes muchas veces de que el enemigo los está usando, y es el asunto. Muchas veces hay gente o muchas personas que dicen que están trabajando para Dios, pero en realidad lo que están haciendo es que están trabajando para el enemigo. Tal vez hasta sean amigos o parientes tuyos, y es posible que no estén conscientes, pero te van a dar consejos para su propio beneficio y que no proviene de Dios. Por eso vemos cómo Nehemías reconoció que había una agenda escondida y supo que el consejo no procedía de Dios. Yo no sé si te ha pasado, pero a través de los años en el pastorado, muchas veces ha venido gente conmigo para decirme: pastor, Dios me dio un mensaje privado para usted. O Dios me dijo que le dijera lo siguiente. Pero sabes una cosa, yo no estoy diciendo que no haya gente que pueda traerte alguna palabra de ánimo, algún mensaje del Señor. Lo que estoy diciendo es que tienes que saber qué voces vas a escuchar, ¿verdad? Tienes que usar y pedirle a Dios que te dé el discernimiento para saber si este consejo o si esta palabra viene verdaderamente del Señor. Y aquí vemos cómo Nehemías, él estaba entendiendo que lo que estas personas estaban tratando de decirle no venía del Señor o de parte del Señor. Versículo 13 dice: en efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Versículo 14. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Quiero que pienses en esto. Si Nehemías hubiera corrido a esconderse en el templo, aquello hubiera puesto en peligro su integridad. ¿Qué quiere decir esto? Esto era contrario a la ley, el que alguien que no fuera un sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Y como vemos, de acuerdo a la ley, el castigo para alguien que quebrantara este mandato, esta ley, era la muerte. Y Nehemías lo sabía. Por eso quiero que escribas lo siguiente: nunca permitas que el miedo te haga quebrantar una de las leyes de Dios. Nunca permitas que el miedo te haga quebrantar una de las leyes de Dios.
Y eso es precisamente lo que tus enemigos quieren que hagas. Eso es lo que querían hacer con Nehemías. Si no te pueden asustar para que renuncies a todo, van a tratar de presionarte para que desobedezcas a Dios. Escúchame bien, si alguien te está incitando o te está animando a que desobedezcas a Dios, esa persona no es tu amigo, ¿eh? Y vemos cómo esos son los últimos intentos desesperados de los enemigos, y las mismas cosas que van a sucederte en tu vida van a pasar si te encuentras en alguna posición de liderazgo. Van a intentar el distraerte, pero vemos cómo Nehemías se siguió negando a abandonarlo todo, y como consecuencia dice la palabra que la muralla fue construida. ¿En cuántos días? En 52 días. Eso es algo asombroso. Fíjate bien, los arqueólogos han desenterrado una parte del muro de Nehemías que tiene unos 10 pies o unos 3 metros de un lado a otro por 11 pies o 3.5 metros de ancho. Quiero que te imagines esto. Después de miles de años, siguen con nosotros las evidencias de la fidelidad y la perseverancia de Nehemías para que podamos verlas. Hasta el día de hoy vemos la evidencia o los resultados de la fidelidad de Dios al Señor. Y aquí la pregunta para ti en esta tarde es la siguiente: ¿qué evidencias vas a dejar tú para que otros las encuentren? ¿Cómo van a saber las generaciones futuras que tú fuiste fiel a Dios? Yo creo que eso es algo que vale la pena pensar. Por eso encontramos en el versículo 16 lo siguiente. Dice Nehemías: cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Sabían que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Ya vemos que los muros estaban terminados y ahora la situación se había invertido. Ahora vemos que los judíos ya no se sentían desalentados o deprimidos o temerosos. Ahora lo que estaba pasando es que Jerusalén era una ciudad fortificada. Ahora pregunta, ¿quién es el que tenía miedo ahora? Los enemigos. Habían perdido su seguridad. Y cuando el enemigo no puede detener el proyecto, vemos que se lanza a matar. Es lo que está buscando. Pone de alguna manera al líder en la mirilla o a vista de todos, como vemos en el capítulo 6 de Nehemías. Si tú conoces, por ejemplo, el fútbol americano, vemos que uno de los principales objetivos de la defensa es eliminar al que está dirigiendo la ofensiva, ¿verdad? Es lo que está tratando de hacer. Si lo puede eliminar, hay grandes posibilidades de que ganen el partido. Así es que se van a lanzar a matar. ¿Para qué? Para derribar al líder. Como decía al principio de esta serie, todo se edifica o se derrumba con el liderazgo. No hay organización, no hay ministerio, no hay iglesia, no hay familia, no hay escuela, no hay negocio que pueda ir más allá de la capacidad o del punto que lo puedan llevar los líderes. Entonces, si todo se levanta y si todo se cae con el líder, entonces la forma más rápida de detener un proyecto, ¿cuál es? Es neutralizar al líder. Y vemos que cuando Satanás quiere dejar lisiada a una iglesia, va a atacar a los líderes. Quizá lo has visto a través de los años. Y no se detiene ni con el pastor o con el staff o con el liderazgo, sino que va a perseguir a los demás líderes de la iglesia. Ahora, mi intención no es meterte miedo, hermano. Lo que quiero que sepas es que sabemos que estamos en una guerra espiritual, y como líder
necesitas darte cuenta de cuál es la táctica del enemigo, hermanos. He visto a tantas personas, tantas familias que no han entendido este principio. Lo que el enemigo quiere es destruir a nuestras familias. Y tú como jefe de tu hogar, particularmente los hombres, tienes que entender esto. El enemigo quiere destruirte a ti. Lamentablemente vivimos en una cultura en donde el concepto de lo que es la masculinidad, lo más semejante es, quizá, voy a dar un ejemplo que era de lo que es lo que en su momento era alguien como Homero Simpson, ¿lo recuerdas? Alguien que se la pasa viendo de la televisión y tomando alcohol. Ese es el modelo de lo que es ser hombre el día de hoy. ¿Saben una cosa? Yo creo que por eso tenemos que recuperar, tenemos que entender cuál es la tarea que tenemos que hacer como hombres y como mujeres para el Señor. Escribe lo siguiente: la forma en la que tú enfrentes los ataques determina la clase de líder que eres. La forma en que tú enfrentas a los ataques personales determina la clase de líder que eres. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es que estás enfrentando los ataques personales? ¿Lo haces con temor o lo haces con fe? Debes seguir trabajando a pesar del peligro. Yo quiero invitarte que en este momento cierres tus ojos y voy a hacer una oración. Yo creo que una de las lecciones básicas que podemos aprender de Nehemías es que Dios usa a los líderes para llevar a cabo la tarea que Dios ha establecido para la iglesia, para las familias. Fue precisamente por el hecho de que Dios usó líderes que pudieron lograr en 52 días lo que durante 80 años la gente había estado diciendo que no se podría hacer. Y una de las grandes claves de todo éxito es la capacidad de seguir adelante. Y hermano, hermana, yo quiero que en oración, mientras estamos terminando, yo quiero que te lleves esto: tienes que seguir adelante. Debes seguir haciendo lo que Dios quiere que hagas. Muchas veces cometemos el error de pensar que el valor consiste en la ausencia del temor. No, el valor, escúchame bien, consiste en seguir adelante a pesar del temor. ¿Me escuchaste? La falta de temor no significa que seamos personas valerosas o valientes. Tal vez lo que podría significar es que estamos siendo torpes en entender esto. Quizá tú en este día o en realidad no sepas cuál sería es la situación que estás enfrentando en este momento. El valor es lo que hace que sigas adelante a pesar del temor. Por eso vemos como Nehemías, él elevó esta oración y dijo: yo no voy a seguir huyendo. Admito que estoy asustado, que tengo miedo, pero estamos llegando a la meta final. Todo lo que nos falta por hacer es poner las puertas. Sé que me quieren matar, pero voy a seguir adelante a pesar de mi temor. No voy a seguir huyendo. ¿Sabes algo? ¿Cómo puedes saber tú que tienes miedo? Probablemente tienes miedo cuando sientes esa insaciable necesidad de salir huyendo.
Tal vez quieres salir huyendo de tu trabajo o de tu matrimonio o de una relación o de la casa, y todo porque tienes miedo de no poder enfrentar las situaciones difíciles que estás atravesando. Quieres salir corriendo, pero si hay algo que he aprendido el día de hoy acerca del temor, es nunca constituye la voluntad de Dios para mí que salga huyendo cuando estoy en una situación difícil. Voy a repetirlo: nunca es la voluntad de Dios para mí o para ti el salir huyendo cuando estás atravesando por una situación difícil. ¿Por qué? Porque si lo haces, probablemente te vas a perder la gran bendición de ver la obra completa de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu familia. Y yo creo que por eso es cierto también con respecto a tu vida. Yo quiero invitarte para terminar que tú puedas enfrentar cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea tu realidad, que tú la puedas enfrentar con fe, que tú puedas decir: Señor, entiendo que esa situación es difícil. Sé que tú me has llamado para hacer algo, Padre. Sé que me has dado las herramientas. Sé que tú me has puesto delante de mí esta misión de reconstruir los muros de mi familia o de la iglesia o de la comunidad o del mundo en donde estamos. Y Padre, al pensar, al meditar en esto, Padre, el día de hoy lo único que podemos recordar es que tú nos estás llamando a continuar adelante. Nos estás llamando a tener el valor de continuar la tarea a pesar de las distracciones, a pesar de la difamación o a pesar de cualquier peligro. Y por eso, Padre, al terminar este servicio, este mensaje, Padre, mi ruego es que tú sigas tocando nuestros corazones y que podamos tener esta seguridad de que has hablado en nuestras vidas, de que nos estás llamando a ser líderes exitosos en el cumplimiento de la gran tarea que tú has puesto delante de nosotros. Padre, te amamos y te bendecimos, y es en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, que oramos y te damos las gracias. Y el pueblo de Dios dice conmigo: amén. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite academy.org y los veremos a la próxima.